los cuerpos vertebrales recién aparentemente empiezan a aparecer. Miren ustedes acá la cámara gástrica, esta es la entrada de la vena. Esta es la entrada de la vena, ¿no? Son casos diferentes en la medición de la circunferencia abdominal. Este es un corte transversal de la circunferencia abdominal donde se ve la cámara, columna y la entrada de la vena. Cámara gástrica, columna y la entrada de la vena. Este es el corte perfecto para medir la circunferencia abdominal. Aquí nosotros estamos viendo de que la circunferencia abdominal, estamos viéndolo acá, va de la mano con el perímetro cefálico. Miren ustedes acá, ¿no? La circunferencia abdominal va de la mano con el perímetro cefálico y el diámetro biparietal va de la mano con el fémur. Miren, siempre el diámetro biparietal es un poquito más que la longitud del fémur y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, esta es la circunferencia abdominal. Miren ustedes acá este otro cuadro donde vemos nosotros el fémur. Ya habíamos mencionado de que el perímetro cefálico va de la mano con la circunferencia abdominal. Por lo general, el perímetro cefálico siempre es un poco mayor que la circunferencia abdominal. En otros casos se ve de que la circunferencia abdominal, como ustedes están viendo, se va acercando al perímetro cefálico. Miren ustedes acá. En otros casos, cuando los bebitos son gorditos, la circunferencia abdominal pasa al perímetro cefálico, lo llega a pasar. Aquí se ve que tiene tendencia a pasar el perímetro abdominal al perímetro cefálico, pero en este caso, en esta tabla, no lo hace. Vamos a presentar en el futuro otras tablas donde vamos a ver que justamente la circunferencia abdominal cruza el perímetro cefálico alrededor de las 36 semanas. Vale decir que si yo veo un bebito de 37 semanas, yo ya debo de ver de que la circunferencia abdominal ya es mayor que el perímetro cefálico. Aquí en esta tabla no se da eso, pero por lo general sí se debería de dar, ¿ya? Pero sin embargo aquí se ve, hay una tendencia hacia que la circunferencia abdominal trata de alcanzar al perímetro cefálico, que aparentemente lo logra aquí a las 41 semanas, pero esto es un fenómeno que ocurre desde antes, ¿ah? Desde las 36-37 semanas. A las 36-37 semanas la circunferencia abdominal ya ha alcanzado al perímetro cefálico. Miren ustedes el fémur a esta edad gestacional, 22 semanas aproximadamente, es un fémur recto, no hay centro. Esto de acá que ustedes ven acá son los cartílagos, ¿eh? O sea, vendrían a ser las epífisis. Miren ustedes, si ustedes lo observan con detalle, esta es la epífisis proximal del fémur, la epífisis distal del fémur. Lo que pasa es que todavía no hay centro de osificación, todavía no aparecen imágenes hiperecogénicas. Este es un cartílago. El único que está osificado en este caso vendría a ser la diáfisis femoral. Lo mismo acá, la diáfisis femoral, que no está curva, está prácticamente recta. Entonces todavía acá no aparece el centro de osificación secundario a nivel de la epífisis distal o a nivel de la epífisis proximal. De hecho, la primera aparición del centro de osificación secundario a nivel de la epífisis distal, que vendría a ser esta estructura de acá, recién aparece a partir de las 32 semanas. O sea, a las 32 semanas para arriba, recién va a haber un centro de osificación secundario a nivel de la epífisis distal del fémur. Este es el fémur, la diáfisis, epífisis distal, epífisis proximal. A esta edad gestacional solamente se ve cartílago, es decir, no se ven imágenes hiperecogénicas, es decir, no hay todavía osificación. El fémur, entonces, con ustedes. Miren ustedes acá lo que es la biometría fetal. Esto de acá vendría a ser lo que es la medición de la cabeza. Y miren ustedes acá, acá hay una, lo que yo les decía en las clases anteriores, si ustedes pueden prestar atención, ¿esto qué cosa vendría a ser? Estas imágenes hipoecogénicas son los tálamos. Ya son los tálamos. Hacia adelante se encuentra el cavum del septum pellucidum. Tálamos, cavum del septum pellucidum. Entre los tálamos se encuentra el tercer ventrículo, que aquí lo vemos como una imagen virtual. No es real, no está expandido. Podría llegar a medir 2 o 3 milímetros, pero a este nivel nosotros vemos lo que es el tercer ventrículo. Entonces, cavum del septum pellucidum, tálamos, tercer ventrículo. Hacia los lados de este cavum del septum pellucidum, miren ustedes acá, hacia los lados de este cavum del septum pellucidum aparece lo que es las astas anteriores de los ventrículos laterales, que vendrían a ser como dos cuchillas.
Sin embargo, se ha medido el asta anterior desde esta línea media hasta acá. Esta medición es errónea. Así no se debe de medir las astas anteriores de los ventrículos laterales. Estas astas anteriores de los ventrículos laterales no se encuentran aquí, sino vendrían a hacer esto, es la medición desde aquí hasta acá. Por eso aquí, cuando menciona que mide 5.7 milímetros, es falso. Realmente esta asta anterior mide con las justas 2 milímetros. También habíamos mencionado que para medir el asta posterior tendría que ser inmediatamente por detrás del pleso coroideo, a nivel de la cisura. Acá hay una involución, una circunvolución. Ahí se debe de medir lo que es el asta posterior. Entonces, este es el perímetro cefálico, el diámetro biparietal. Este diámetro biparietal se debe de medir de tabla externa a tabla interna. Y este es el perímetro cefálico que se mide por fuera de la tabla externa. Esta es otra imagen con un bebito de aproximadamente la misma edad gestacional, donde también se mide acá el asta anterior de una manera errónea. Tálamo, cavum del septum pelúcido, plexo coroideo. La medición del asta posterior o del atrio ventricular es a nivel posterior, por lo general no debe de pasar de 10 milímetros. En ningún caso debe de pasar más de 10 milímetros. Miren de nuevo, estamos comparando lo que es la barriga con la cabeza. No es que acá hay una desproporción en el tamaño, ¿ya? Este perímetro cefálico le hemos hecho un zoom y esta circunferencia abdominal está hecho sin zoom. Por lo tanto, para poder comparar este perímetro cefálico no debió de haberse hecho con zoom. Para poder ver y poder apreciar que siempre el perímetro cefálico es ligeramente más grande que la circunferencia abdominal, no es marcadamente. Si yo veo esta imagen en la cual la circunferencia abdominal es mucho más pequeña que el perímetro cefálico, esto de acá no es un bebito normal. No es un bebito normal. Pero yo tengo que darme cuenta que le he dado un zoom a este bebito. Si esto fuese real, este bebito sería recontra flaco, sería un retardo de crecimiento. Porque siempre el perímetro cefálico es ligeramente mayor que la circunferencia abdominal. No es que en este caso hay una marcada diferencia. Aquí se ve una marcada diferencia, esto no es normal. ¿Y a qué se debe? A que le hemos hecho un zoom. Por eso cuando comparamos cabeza con barriga debe ser en condiciones normales, sin zoom. Y si hacemos zoom, deben tener zoom los dos, no uno solo. Miren ustedes entonces acá esta comparación. Miren ustedes acá esta otra comparación. Vemos acá lo que es la cabeza, el perímetro cefálico con el fémur, ¿no? Para poder comparar ¿qué cosa? El diámetro biparietal y el fémur. El diámetro biparietal, que es esta distancia de tabla externa a tabla interna, siempre es ligeramente mayor que la longitud del fémur y se ve en todo el momento de la tabla. Miren ustedes acá. El diámetro biparietal es mayor que la longitud del fémur y es en forma pareja y constante desde casi las 13-14 semanas de edad gestacional. Nótese que no hay epífisis. Miren ustedes cómo evoluciona el peso del feto. Desde las 16 semanas comienza a crecer y después se acelera vertiginosamente. Miren ustedes acá, a partir ya de las... Es algo progresivo realmente, ¿no? Pero comienza a acelerar vertiginosamente. Este de acá es el crecimiento del peso fetal de acuerdo a la edad gestacional. Por ejemplo, a las 30 semanas está pesando más o menos 1,5 kg. Miren, a las 40 semanas está pesando más o menos 3,400. Ya, este de acá es una tablita también importante que ustedes lo deben de poder manejar. Miren esta tabla comparativa que yo les presento acá. Acá tenemos 4 autores en el percentil 10 para su edad gestacional. Porque ustedes saben de que las tablas tienen percentil 90 y percentil 10. O tienen percentil 95 y percentil 5. En este caso estamos tomando solamente el percentil 10 de varios autores. Acá tenemos el percentil 10 según la tabla de Lubchenco, Estados Unidos, en 1963, que vendría a ser esta tabla de color rojo. Después tenemos esta línea de color plomo, que vendría a ser la tabla del INPROMI, que en época militar, 1974, época de Velasco, en el Perú. Esta es la tabla que se elaboró del INPROMI, miren ustedes acá. La tabla del INPROMI, ¿ya? Esta es la línea del percentil 10, o sea, estos son los bebitos, el límite inferior en el cual debe de pesar un bebito, ese es el percentil 10. Cuando un bebito está por debajo de este percentil, ya se considera que es un retardo de crecimiento intrauterino.
puede ser un pequeño sano, sí, pero hay que hacer Doppler para poder diferenciar un pequeño